buenos días a todos. Pues gracias por la invitación. Mi presentación es en torno a un tema que ubico dentro de la formación de los estudiantes, que es la cura personalis como estrategia docente para el aula. Hace rato, escuchando un poco lo que decía el padre Fernando, realmente pensaba, bueno, creo que no se restringe al aula, ¿sí? Creo que finalmente es para toda la vida. Y creo que me voy a desmentir un poco más porque después de repensarlo bastante, digo, no es una estrategia solamente como tal, casi yo la veo como una forma de vida. ¿Okay? ¿Cómo fui a que yo adquiriendo esto? Pues no fue de teoría a práctica, creo que más bien de practicarla descubrí que estaba haciendo yo algo que había propuesto San Ignacio de Loyola hace más de 400 años, casi 500 años. ¿De dónde arranco? Primero, ¿qué es la cura personalis? ¿Cuál es el concepto, la definición de este término? ¿Sí? Cura viene de curare en latín, ¿sí? Y está relacionado con todos estos términos: cuidado, solicitud, inquietud, intendente. Son términos que de pronto no parecen tener relación con cuidado, ¿sí? Pero, por ejemplo, intendente es algo que tiende hacia el interior, ¿no? Guardián parece que es el que vigila y cuida, o gestor es el que tramita, ¿ok? Vamos a ir descubriendo por dónde va este término. Un poco con las aplicaciones que en el castellano se utilizan de este término. El señor cura ya sabemos que es el que cuidaba de la grey, ¿sí? En sentido estricto, era el responsable de la parroquia, ¿ok? O el curador en la galería, selecciona las obras y les pone un orden y les da un sentido, ¿sí? En la actualidad, en el tema de la docencia, la cura de contenidos es pues decirle al alumno o evaluarle al alumno si sus investigaciones están siendo recuperadas de buenas fuentes, ¿eh? De calidad académica, etcétera, ¿no? Y la curatela es otro término que se utiliza más en el aspecto legal, ¿sí? Es, digamos, la institución que cuida o que orienta a quien está incapaz de utilizar ciertos recursos. Por ahí van los términos, ¿sí? Que en la forma coloquial se utilizan en nuestro lenguaje. Cura personalis es un descubrimiento o un hallazgo que hace San Ignacio de Loyola a partir de la práctica de los ejercicios espirituales, ¿sí? Eh, Dice San Ignacio, bueno, todos en la vida tendemos a Dios, ¿sí? O sea, evidentemente esa es la tendencia, el planteamiento de la tendencia que hace San Ignacio de Loyola. Yo lo que digo, finalmente creo que todos en la vida tendemos a la felicidad, ¿sí? Entonces, todos hacemos lo máximo por esa felicidad. San Ignacio diría que hay que hacer lo máximo por tender a Dios, ¿ok? Entonces, hay que elegir lo que más nos lleve a Dios. Estamos todos en un camino lleno de disyuntivas en la vida, choques, confrontaciones. Entonces, en esa situación es que necesitamos, dice Ignacio, la cura personalis, el cuidado, ¿ok? ¿Y cómo se da este cuidado? Es necesario un acompañamiento personal para, para aplicar este cuidado y este acompañamiento. Es un acompañamiento personal, ¿sí? Dice San Ignacio, bueno, el que acompaña al ejercitante, ¿sí? Es una persona y el ejercitante es otra persona. Así que es un encuentro de carácter personal. Son sujetos. Concepto persona ya es un concepto que integra muchísimos elementos. ¿Okay? Este encuentro personal, dice Ignacio, esa cita en amarillo es parte de un documento que hace San Ignacio, que son notaciones, no es un manual, no son indicaciones, no es un método, sí son notaciones como a pie de página que él va haciendo a partir de la práctica de los ejercicios. Él se da cuenta que es un dar y recibir en ese encuentro, es un dar y recibir de dos personas, ¿ok? Esta es una primera anotación que hace San Ignacio en la anotación número 2. Porque no el mucho saber harta y satisface el alma, más el sentir y gusta de las cosas internamente. ¿Sí? No es que tengamos que saber mucho, ¿sí? La cura personalis, en términos pedagógicos, en términos docentes, no es cumplir un programa, cumplir objetivos, cumplir con contenidos, ¿sí? Entonces, lo que pretende San Ignacio es rescatar esa situación, ¿sí? Y está
totalmente opuesto al encuentro personal que él plantea. Ok, yo simplemente me pregunto, como docentes, probablemente seguramente no estamos aquí solo puros docentes, pero ¿cómo se compara la importancia que le damos a cumplir con los objetivos en la clase con la importancia que le damos a nuestro encuentro personal con los estudiantes? ¿Sí? Es ese acompañamiento en la vida que se ha mencionado recién. Es ese acompañamiento en lo social que necesitamos. ¿Sí? Sin embargo, cuando estamos en el aula, cuando estamos en el salón de clase, nos importa más cumplir con los contenidos. Claro, me pueden decir, sí, pero es que hay que cumplir con los requerimientos de la institución. ¿Sí? Eso sí es cierto. También diría que el MAGIS es hacer grandes abogados, grandes economistas, excelentes diseñadores. Pero toda esa excelencia, para Ignacio, debe tender a Dios. Para nosotros, o para cualquier sujeto, debe tender a la felicidad. ¿Qué características debe tener esto? Ok, eso es lo que también tendríamos que descubrir. ¿Sí? Ignacio dirá, y creo que todos estarán de acuerdo, tiene que ser una felicidad verdadera, buena, justa, con lo que vivimos en la sociedad y con lo que vivimos en nuestro entorno. ¿Qué no es la cura personalis? La cura personalis no es saber muchas cosas, no es hartarse de conocimientos, no es tener una doctrina e irla a transmitir, no es un método que debemos de cuidar o ideas rectoras. En la actualidad muy de moda, pues el asesoramiento o el coaching, ¿sí? Tampoco es nada de eso, ni es llegar a un aula y establecer una dinámica de grupos, tampoco se trata de eso, o hacer una interpretación, exégesis, mucho menos un asunto psicoterapéutico, ¿sí? U orientación. Aquí una cita de Kolbenbach, el general de la compañía, por ahí a finales de los 80, a los principios de los 80, principios de los 2000, dice, toda la autoridad del director espiritual, el que lleva los ejercicios, el que acompaña los ejercicios, debe servir para hacer autor al otro, hacer autor al otro, según la misma etimología de la palabra latina autoritas. Al contrario, dice Kolbenbach, una actitud autoritaria o seductora corre el riesgo de vaciar de su sentido las dos palabras cura personales. ¿Qué actitud vamos a tomar en el salón de clase? ¿Vamos a ser los autores que llegan y se imponen al grupo? Recuerdo una de las menciones, haciendo una equiparación como de autoridad, como líder, ¿sí? Alguien decía que ser líder es el que hace crecer al otro. ¿Sí? Bueno, ser autor es hacer autor a los demás, desde mi punto de vista. ¿Sí? Pues, ¿qué no es? ¿Cómo nos sentimos cuando sentimos que perdimos la autoridad en el salón de clase? ¿Qué cosas me hace sentir que perdí la autoridad en el salón de clase? Que el otro hable más fuerte, que el otro diga más cosas, que el otro sepa más que yo, que mi alumno sobresalga por encima de lo que yo estoy haciendo en el salón de clase. ¿Qué es para mí tener la autoridad en todo momento? Vamos a llevarlo fuera del salón de clase. Llevémoslo a nuestra vida personal, a nuestra vida de relación humana. ¿Sí? ¿Cómo impongo esa autoridad en esta vida que llevo, en mi entorno cercano? ¿Sí? ¿Quién necesita el acompañamiento? Pues todos, ¿sí? Todos estamos en este camino, en esta vida, en este camino, para hacer una vida feliz. ¿Sí? Siempre habrá alguien que pueda aportarme algo, ¿sí? Y acompañarme de alguna forma. Paradójicamente, recurrir a la ayuda ajena con gran generosidad, dice Ignacio en esa notación número 5, y plena libertad, es ayudarse a sí mismo. Desde el momento que la persona acepta este acompañamiento, se está ayudando a sí mismo. Son acciones, dicen todas estas notaciones, 18, 24 y 114, es una acción de disponerse, de corregirse. Dice él, tal cual lo cito, reflectir en mí mismo. Eso es reflejarse en sí mismo. ¿Okay? Es un descubrirse viéndose a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que lograr en los estudiantes. El acompañado toma sus propias decisiones, elige y responde responsablemente. Eso es lo que correspondería a unas características positivas del acompañamiento. Una de las principales es el diálogo. ¿En qué medida llevamos a cabo el diálogo? Yo creo que todos hablamos de que hacemos un diálogo en la clase. Hacemos un diálogo en la convivencia familiar, en nuestras relaciones. ¿Sí? Ok.
¿Me impongo? ¿Hago más bien un monólogo? ¿Hablo yo? ¿Cómo hago ese monólogo? ¿Sí? O escucho, comprendo, retroalimento. La cura personalis implica todo eso. ¿Sí? Es hacer un diálogo de escucha, de comprensión, de retroalimentar. ¿Cómo es nuestro diálogo? ¿Sí? Recordemos el momento en que nos relacionamos con las personas o con los nuestros estudiantes. ¿Sí? No se trata de ser pilmamas ni capataces. ¿Sí? Pilmamas de llevar de la mano al estudiante o de darles indicaciones severamente para que tomen el camino correcto. Vas mal, ¿sí? Estás mal, ¿no? ¿Sí? Dice San Ignacio en la anotación número 7, hay que hacerlo ni duro ni severo, ¿sí? Hay que ser firme. Creo que siempre hemos hablado de la autoridad, a lo mejor con los hijos, ¿no? ¿Sí? Firme, ¿sí? Entonces, otra vez Kolbenbach, la cura personalis consiste en llamar la atención, velar, poner en guardia y advertir a mi acompañado. ¿Sí? Todos esos verbos son importantes. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Si es un encuentro entre personas, debo de tener la sensibilidad, ¿sí?, a esa diversidad de mi grupo. Son otra edad, son otra cultura, tienen otras condiciones de vida muy diferentes que cuando me los topo en el salón no los conozco. ¿Cómo lo hago para identificarlos? ¿Sí? ¿Cómo hago para descubrir aquello que les agita espiritualmente? ¿Sí? A los movimientos internos. Pero también, ¿cómo hago para darme cuenta que están en una pasividad que puede ser hasta peligrosa? ¿Sí? En la cura personal tenemos que descubrir las dos situaciones. No solamente es quién está mal, ¿sí? Quién de plano está o mal, no, o no. Es que no es la palabra mal. Ignacio dice, cuando las mociones del espíritu están negativas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para descubrirla? No se trata, dice un cura de Puebla, no se trata de solamente mover el balón y cascarear sin intención de meter gol. Hay que moverse hacia adelante. Y eso es lo que hay que mover también a quien acompañamos. ¿Cuánto nos interesamos por conocer a nuestros alumnos? Para llevarlo a toda la vida al que está junto a mí. ¿Qué dinámica de presentación o acercamiento hago con ellos? Regresando al término, al tema del salón de clases. Yo recuerdo hace como 25, 30 años en las primeras clases sobre metodología o práctica docente, lo primero era el encuadre y el sílabus, y compartir esto y hacer las reglas del juego. Pero también había un tema de dinámica de presentación. ¿Cómo nos acercamos a los estudiantes en esa? Solamente di tu nombre, y ya, punto. Y ya con eso nos presentamos. Sabemos de dónde vienen, dónde viven. ¿Sí? Entiendo que es complicado. ¿Por qué razón? Porque aparece que podríamos meternos en algo que no nos toca. ¿Sí? ¿A qué equipo de fútbol le vas? ¿Eso sería algo que no me toca? ¿Sí? ¿Qué serie de televisión estás viendo últimamente? ¿Es algo que no me toca? Yo no sé de videojuegos, pero ¿juegas videojuegos? ¿Qué videojuegos son? ¿Sí? No tengo que saber para preguntar. Al contrario, si pregunto me enteraré qué videojuegos están de moda. ¿Sí? O qué serie de televisión están viendo los jóvenes de 18 años que acaban de entrar a la universidad. ¿Sí? Ignacio decía, indagar con respeto. ¿Sí? ¿Y cómo se indaga? ¿Sí? La cura personal es un diálogo personal. Tengo que conocer para poder curar, para poder acompañar, para poder estar cerca, para ver qué sucede en esa persona. ¿Sí? ¿Cómo conozco a alguien? ¿Cómo me acerco con ese alguien? Definitivamente es haciendo preguntas. ¿Sí? Lo más fácil es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Yo la verdad, yo no recomiendo la pregunta ¿por qué? Es demasiado amplia. ¿Sí? Y podemos poner 1000 ejemplos. Desde el alumno que llega y me dice, me quiero hacer un tatuaje. ¿Sí? Y ya está casi de moda hacerse tatuajes, ¿no? ¿Sí? Pero muy probablemente más de un padre se ha topado con esa situación. Y ¿por qué te quieres hacer un tatuaje? Y es que no vas a encontrar trabajo. Asumimos luego una actitud y una respuesta. ¿Sí? A lo mejor la pregunta es, ¿qué quieres hacerte?
¿Y para qué? ¿Qué significa eso para ti? ¿Te gusta? Sí. Y hacer las cosas porque te gusta es suficiente. No va a cambiar el gusto con los años. El tatuaje no va a cambiar. Si a lo mejor se va a caer un poco con la piel, pero el gusto, por eso, va a cambiar con los años. Ahorita tienes 20, cuando tengas 50, ¿te va a seguir gustando? ¿Sí? ¿Es suficiente razón para hacer las cosas el gusto? ¿Sí? ¿Qué preguntar? ¿Cuándo preguntar? ¿Para qué? ¿Para qué quieres preguntar? ¿Solo para imponer tu autoridad porque eres el que manda? No. Esta cita de los ejercicios es la que a mí me agrada más y ahorita quizás no me voy a detener más, pero es para mí como más como el cierre. ¿Sí? Dice, se ha de presuponer que todo buen cristiano, claro, sí, ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenar. Y si no la puede salvar, inquiera. ¿Cómo la entiende? Y si mal la entiende, corrija con amor. ¿Sí? Aquí hay muchos elementos. Para mí el principal es el último. La retomo recortándola. Salvar la proposición del próximo o del prójimo, el que está junto, del que me habla. ¿Por qué de entrada desacredito su planteamiento? ¿Sí? ¿Por qué no le doy valor? ¿Por qué la condeno? ¿Por qué emito juicios de valor en lugar de preguntar? Si amo a esa persona, ¿qué significa el amor que le estoy dando a esa persona? ¿Lo quiero ayudar? ¿Lo quiero orientar? ¿Lo quiero salvar? ¿Acompañar? ¿Sí? Sobre el tema del amor, pues, pueden surgir muchísimas preguntas, ¿no? ¿Amo a alguien? Definitivamente, para empezar, creo que nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, es donde puede haber muchas situaciones de riesgo. ¿Alguien me ama? ¿Cómo sé que yo amo a alguien? ¿Cómo sé que ese alguien me ama a mí? Si le preguntas a los jóvenes en la actualidad, te van a decir, no, es que se preocupa por mí. ¿Qué significa eso de preocuparse por mí? Ah, es que me manda mensajitos todos los días para despertarme. ¿Eso es suficiente para amar a alguien? Eso es amar a alguien más bien, ¿sí? Eso es cuidar a la persona. ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Yo no, no desacredito que manden mensajitos. ¿Sí? Ese es el estilo de ellos. Pero eso tenemos que darle el valor que ellos le están dando. ¿Sí? Entonces, la cura personal tiene ese principio. El amor. Lo más importante. ¿Sí? El problema es cómo lo vivimos. ¿Sí? ¿Estamos obligados a amar a alguien? ¿Estamos obligados a amar a los alumnos? Es más, no me voy tan lejos. ¿Estoy obligado a amar al que está en mi casa? ¿Estoy obligado a amar a mis hijos? ¿Estoy obligado a amar a mis padres? ¿O mis padres están obligados a amarme a mí? O sea, ¿qué hacemos para para responder a esa situación? ¿Estamos obligados a cuidar a alguien? A lo mejor estamos obligados a cuidarnos a nosotros mismos. Eso es de entrada. ¿Sí? Estamos obligados a cuidarnos a nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos. ¿Okay? Para mí, esta cura personalis es el principio orientador de toda nuestra labor educativa y de toda la vida. Por eso dije que me iba a desmentir con el título. ¿Sí? No solamente es en el aula, es con el que está junto a mí, con el prójimo, con el próximo de San Ignacio, sin desacreditarlo de entrada. ¿Okay? Ese acercarme y conocerlo me va a permitir cuáles sus mociones, ¿sí? Cuáles son sus movimientos internos, como para poderlo orientar y acompañar y cuidar y salvar, ¿sí? En el sentido real, ¿sí? De la situación que puede encontrarse o de la situación que vive. ¿Sí? Pues yo les agradezco. Realmente es una experiencia personal de vivencia diaria durante algunos años y pues eso sería todo por mi parte. Gracias, Mariam.